Muy buenos días, queridos seguidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana, tenemos un programa, esta ocasión dedicado al cine latinoamericano, La Sal de la Tierra, y un homenaje a Gabriel Retes con el gran maestro del cine y sobre todo el documental, Óscar Menéndez Rodríguez. No quiero dejar, como cada semana hago, de recordar a ustedes que se ha cumplido una semana más y la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en contra de su voluntad sigue pendiendo como una deuda histórica y una deuda de Estado. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica, como cada semana hago, mamá de nuestra querida alumna Viridiana Naid, quien fue desaparecida en contra de su voluntad hace más de 7 años. Seguimos esperándola porque viva la llevaron. Y no quiero dejar de agradecer al gran maestro del documental, el gran maestro del cine político, el gran camarada comunista, el gran camarada ya de más de 80 años, Óscar Menéndez Rodríguez, por su tiempo y su disposición para charlar con nosotros sobre estas cuestiones. No necesito presentar mucho quién es Óscar Menéndez Rodríguez, pues su trayectoria prácticamente desde 1965, 66, 67, 68 y más años no requieren una amplia presentación. No quiero dejar de agradecer nuevamente a nuestros seguidores en diferentes partes del mundo y podemos comenzar a rajatabla con el buen Óscar Menéndez. Buenos días aún, Óscar, qué gusto tenerte con nosotros. Y a rajatabla, ¿por qué el cine en tu historia personal de vida y por qué el cine políticamente hablando de esta envergadura? Sí, mira, tenemos que comenzar con una cosa que es Enrique, incansable Enrique, que no para con sus grandes programas que está haciendo, pues para comunicarnos con nuestros coterráneos, ¿no? Sobre todo aquí la gente de Morelos, que pues es bien importante que sepan un poco de la historia esta del cine en nuestro país y en nuestro continente, ¿no? En el continente americano. Pero yo quisiera hacer pues una especie como de complemento, ¿no? Porque el cine que vamos a hablar comienza con una gran película norteamericana que tiene mucha importancia para México, que es La Sal de la Tierra de Ever Beaver, el cineasta norteamericano, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver esto Cuernavaca? Bueno, realmente Cuernavaca está en el centro de todas estas películas. ¿Por qué? Porque resulta que La Sal de la Tierra, esta gran película sobre la huelga minera en Nuevo México, pues está actuada por Rosaura Revueltas, que es la gran actriz de su tiempo, ¿no? Entonces resulta que la película fue terminada en México y fue terminada por un cineasta muy querido de nosotros, Bill Miller, que vivía en Cuernavaca también. Entonces esta conexión parece un poco especial, ¿no? ¿Por qué Cuernavaca tiene que ver en todo esto? Bueno, resulta que Bill Miller vivió aquí en Cuernavaca, vivió precisamente en la casona Spencer, lo que está aquí en el centro de Cuernavaca, ¿no? Y Bill Miller pues fue un exilado de la persecución macartista en Estados Unidos. Él tuvo que refugiarse en México porque también era un buen comunista y había estado como militante y como combatiente en la Guerra Civil Española, en la Brigada Abraham Lincoln. Bueno, teníamos aquí en Cuernavaca bastante gente que estaba refugiada aquí políticamente. Entonces también hacemos un pequeño
conexión con otro gran literato norteamericano que residió aquí en Cuernavaca, que es Howard Frost. Howard Frost es el autor de Espartaco, nada menos que nada menos. Espartaco es la gran película después que puede realizar Kirk Douglas, ¿no? Pero entonces, ¿qué tiene que ver Howard Frost con Cuernavaca? Bueno, tiene que ver con una cosa muy importante. Resulta que Howard Frost hizo un libro, una novela, un cuento aquí en Cuernavaca. Este es el libro que hizo Howard Frost acá. Es un libro que publicamos nosotros aquí en Cuernavaca. Es Cristo en Cuernavaca. Y esto tiene mucho que ver con el exilio que tuvo que ver de Howard Frost también en Cuernavaca, perseguido por los macartismo en Estados Unidos. Esto es muy importante porque hay una gran personajes que vinieron a refugiarse a Cuernavaca por la persecución que tenían en Estados Unidos. También entre ellas tenemos a un hermoso personaje que era Frederica Martin. Frederica Martin fue la jefa de enfermeras en la Brigada Lincoln en la guerra civil en España. Bueno, todo esto confluye con esta historia de la sal de la tierra que tuvo que ser terminada en México porque habían apresado en la cárcel en Nuevo México al director de la película, a Bierman y a Rosario Revueltas. Estuvieron en la cárcel por haber hecho la película, una película independiente totalmente de la cinematografía de Hollywood. Y esto tiene mucho que ver porque es una película producida por los sindicatos mineros de Estados Unidos. O sea, también la izquierda en Estados Unidos es una izquierda heroica que luchó contra todo este ataque al pensamiento de izquierda que había en Estados Unidos. Fíjate nada más una cosa. La película de la sal de la tierra estuvo prohibida en Estados Unidos, nomás se pasó en 6 cines, pequeños cines en Estados Unidos. De los 3.000 cines que había, nomás 6 cines pudieron pasar la película. Y aquí en México nomás pasó una sola vez un estreno en el Teatro Virginia Fábregas, organizado por el Partido Comunista, para mostrar la película. Nomás un día pasó. Pero ¿qué pasa en el mundo con la película esta gran película de la sal de la tierra? Se proyecta en Europa, se proyecta en Francia y en los países socialistas, en la Unión Soviética, en China y los demás países que están en el bloque socialista. Y verdaderamente es como una rayo de libertad la película, ¿no? Es la narración de una huelga que los mineros hacen en Estados Unidos y finalmente la mujer tiene un papel ponderante totalmente en esta historia. Pero ¿qué pasa con Rosario Revueltas? Es gente marginada en México, pero Rosario Revueltas vive en Cuernavaca. También tenemos que ver esto, ¿no? Y está ligada pues totalmente a la familia Revueltas, a Pepe Revueltas, a Fermín, a todos ellos, pero totalmente acaba con la carrera de ella porque los gobiernos en México totalmente de cualquier posibilidad de hacer cine o hacer teatro o hacer ballet, en fin. Y entonces nos acompaña Rosario Revueltas aquí en Cuernavaca y da clases de yoga. Entonces mucha gente pues participamos de esa gran actriz aquí en Cuernavaca, ¿no? Una gran compañera, ¿no? Pero resulta que también tiene mucho que ver qué hace
Rosaura en Europa. Resulta que la invitan, hay una invitación a una delegación mexicana a ir a los amigos de la Unión Soviética, e invitan también a Rosaura. Y ella va a la Unión Soviética, claro, acompañando a todo el grupo de mexicanos, ¿no? De mexicanos muy distinguidos, desde luego, ¿no? Era la élite de la izquierda en México, ¿no? Entonces, cuando ella llega a Moscú, resulta que va caminando por la calle y la gente se para a aplaudirle en la calle. Donde quiera que va al metro y las gentes se emocionan, quieren abrazarla, quieren besarla. ¿Por qué? Porque ya habían visto la película La sal de la tierra, que fue un exitazo en la Unión Soviética y en China, desde luego, también, ¿no? Entonces, en Alemania está un gran personaje de nuestra era, ¿no? Que es el gran director de cine, digo, de teatro, gran director que se llama oh, qué caray, se me van las cosas. Bueno, Tú no te dejes de preocupar, tú síguele. bueno, ahorita es que tengo que recordar esto. Es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht está en su gran teatro en Berlín, oriental, desde luego, ¿no? Y es el mejor director de teatro que hay en el siglo XX, definitivamente. Entonces su teatro es famosísimo por las obras que presentan, ¿no? La ópera de 3 centavos, La madre de Gorky, en fin. Entonces llega Rosaura a Berlín y va a visitar a Bertolt Brecht. Bertolt Brecht ya había visto la película y cuando platica con ella dice: oiga, Rosaura, quédese a trabajar con nosotros en el teatro y usted puede ser el personaje de nosotros. Y resulta que la convierten en la primera actriz del teatro de Bertolt Brecht. ¿Te imaginas? Todo el mundo estaba pendiente de lo que hacía Bertolt Brecht. Resulta que Rosaura es la primera actriz de este gran teatro de Bertolt Brecht. ¿Y por qué es la primera actriz? Imagínate nada más. Rosaura Revueltas habla perfectamente alemán. ¿Cómo ves? Y habla inglés y habla francés. Entonces, Bertolt Brecht comienza a trabajar y pasa un fenómeno interesantísimo en el teatro. Resulta que los actores alemanes pues son muy blancos, entonces tienen que maquillarlos a todos al color de la piel de Rosaura para que no les imponen con ella, y los maquillan con el color mexicano, o sea, de morenos. ¿Sabes tú que la proeza que es cambiar todas las caras de los actores, de grandes actores, desde luego, al color de los mexicanos? Pues eso lo logra Rosaura. Después viene 1956, así, 2 años después, la nombran la mejor actriz de Europa. Y así, con ese gran premio, regresa a México y no la dejan hacer ningún trabajo. Está aventada en el ANDA y en todas las sindicatos de actores. Esta es la historia de una gran compañera que es Rosaura Revueltas. Pero Rosaura, ¿sí? Oscar, creo que valdría la pena hacer una pregunta que seguramente nuestros seguidores se harán. ¿Por qué el cine como una herramienta de formación ideológico-política? ¿Por qué el cine comprometido con los grandes proyectos sociales de izquierda o de derecha en otras circunstancias? ¿Por qué el cine como herramienta ideológica y política en tu trayectoria? Porque, como bien dices, La sal de la tierra fue
financiada por los mineros estadounidenses. Una película en lo que en un tiempo fue México. En otro momento ya me comentabas otra ocasión que, por ejemplo, Los Siete Magníficos, en su versión original, que debe ser una copia de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, se filmó también en Morelos, porque me sorprendió ver los cuescomates en el baile de la danza del venado que aparece en la primera parte de la película, versión original de Los Siete Magníficos. Morelos, acá vino Eric Fromm con don Sergio Méndez Arceo, vino Iván Illich y otros personajes como que vieron en Morelos, el mismo Spencer, la posibilidad de construir un mundo distinto de pensamientos e ideas. ¿Por qué el cine te nace a ti como herramienta de lucha, de denuncia? Porque entraste a la cárcel a filmar a Revueltas y a los presos en 68. Porque has filmado desde Sáname con tu poder hasta la experiencia en China de la vida cotidiana. ¿Por qué el cine? ¿Y por qué como herramienta de denuncia y de formación ideológica y cultural? Bueno, el cine tiene diferentes facetas, ¿no? Está el cine comercial, ¿no? Y aquí podemos involucrar pues a grandes personalidades. Está como guionista, está José Revueltas, por ejemplo, ¿no? Que hace grandes historias de cine y trabaja con Luis Buñuel y trabaja con Gabaldón, y está el cine independiente que hacemos nosotros, que desde luego nuestro cine es un cine de las catacumbas, o sea, se ve en las cuevas, en el subsuelo de los espectadores, porque no tenemos espacios en ningún cine, fíjate. O sea, hacemos las películas para grupos militantes que son prácticamente clandestinos, ¿no? Pero no por esto dejan de tener importancia, porque estamos consignando lo que sucede en el país. Y esto no nos los perdonan, ¿no? Los tienen segregados, pero aún así tenemos confianza en que, aunque sea tumbas en los subterráneos, pues tenemos que hacer cine, ¿no? Y bueno, es un cine que nos cuesta mucho, además el cine es muy caro, pero finalmente con recursos muy limitados y con grandes carencias técnicas, pues hacemos cine, ¿no? Entonces esto sucede en toda América Latina. En toda América Latina hay un cine subterráneo también de cineastas que están consignando pues la vida política, la vida social de sus conciudadanos, ¿no? O sea, están las películas en Chile, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en fin, en Cuba. Bueno, Cuba nos da un gran ejemplo de un cine totalmente liberado de las lacras que tiene el cine comercial de Hollywood y de nuestros países, ¿no? ¿Qué le pasa, por ejemplo? Mira, a mí me da mucha pena lo que pasó con mi tocayo Óscar Chávez, porque aquí también entra en el cine, ¿no? Claro. Óscar pudo filmar Los Caifanes nada más, y la otra película que son con los chicanos, que se llama Rompiendo el Alma. Pero ¿por qué no pudo seguir filmando de tocayo? Porque se creó una organización, el ANDI, que estaba fuera del ANDA, es el sindicato de actores norteamericanos, ¿no? Entonces ellos se opusieron a esta política errónea de los sindicatos mexicanos de cine y querían la independencia. Esto le costó la salida a muchos actores mexicanos de hacer películas. Entonces, por ejemplo, el tocayo Óscar Chávez se quedó fuera del cine. Bueno, cuando le invitan a los chicanos a hacer la película de Rompiendo el Alma, rompe esa
esa consigna de no hacer cine. Pero finalmente Tocayo Oscar se dedica a cantar y lo hace muy bien y nos duele muchísimo su partida, ¿no? Pero ahí tienes un ejemplo claro de la política derecha que siguen los sindicatos mexicanos al anular a la gente que más creativa que ha tenido México, como es el caso perdón, como es el caso de Oscar Chávez, ¿no? Y otros actores, Salve, en fin, mucha gente se quedó afuera sin hacer cine y teatro, porque el sindicato los bloqueó totalmente. Entonces tenemos que hablar de un cine mexicano, pues muy ambiguo, ¿no? De milagro se salvaron algunos directores haciendo otro tipo de cine. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, indudablemente el cine en América Latina en general es un cine o muy regionalista. Puede ver uno Martín Fierro en Argentina, puede ver Lautaro en otro caso, puede uno ver películas como La Casa de los Espíritus. Sin embargo, cineastas como Miguel Itín, como Costa Gabras, cineastas como tú mismo, como otros personajes han salido de este formato, y supongo Gabriel Retes también, porque Retes, que también ha partido muy recientemente, hizo otro tipo de cine, y cine independiente, y no sé qué era de María Teresa Retes y de Pepe Revueltas, pero el cine ha cubierto ciertas etapas, y él mismo en una entrevista que le hicieron decía que el bulto lo rebasó, porque ya veían más al bulto que a Gabriel, y es una de las tramas, ¿no? Podemos pensar en varias gente salida del CUEC, que ya en su momento era el CUEC, pero ahora tú mismo eres parte de esa historia, la historia del muralismo mexicano, Siqueira, Rivero y Tamayo, pero sobre todo David Alfaro Siqueiros, que también ellos se mantuvieron fuera de las salas de cuadritos y cuadrotes y salieron a las calles y a los muros a expresar su pensamiento y sus sentimientos. Considero que algo similar ocurre con el cine, cuando lo agarras como herramienta para mostrar, para ayudar a la toma de conciencia. Y creo que hayas jugado un papel, porque tengo prácticamente toda tu obra, gracias a que me la has obsequiado, pero es parte de esta historia y de esta trayectoria. Retomando un poquito lo que habías dicho antes de los 7 magníficos y los 7 samuráis, digo, no tienen una relación. Lo que hacen los norteamericanos es una copia de los 7 samuráis puesta en México, que resulta un poco folclórica nada más, pero no tiene la profundidad que tiene Kurosawa. Desde luego. Es el grande del cine, man. Es el emperador del cine del siglo XX. Entonces, por ejemplo, mencionas a Litín. Litín hace una película muy importante en América Latina, ¿no? Que fue El Chacal de Nahual Toro, una historia feroz sobre la justicia, sobre un criminal que fusilan finalmente en Chile. Pero después, este compañero Litín, que yo conocí de aquí en México, y después lo vi también en Chile, resulta que viene y hace la película sobre los mineros chilenos en Iquique, de las minas de salitre en Chile, y se ampara con el gobierno de Echeverría. Echeverría lo adopta y le dan toda la lana del mundo para hacer su película de las actas de Marusia. por ejemplo. Sí, pero resulta que las actas de Marusia, pues el lenguaje fue al revés, porque la gente cuando vimos la película acá, dice, bueno, ¿y para qué nos vamos a meter en huelgas si nos matan a todos? Entonces, bueno,
Aquí había que balancear el antes y después de un cineasta. A mí me parece que pues todo el cine después de Letín, de su exilio, es muy exitoso porque le dan mucho dinero para hacer películas y realmente pues son películas que desaparecen de la historia cinematográfica porque no tienen mucha calidad. Bueno, pues esa es parte del cine, ¿no? Pero si vemos el cine de Costa Gravas, hombre, cuando vemos Estado de Sitio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estaba en Chile cuando se filmó Estado de Sitio. Y resulta que la película es verdaderamente de una excelencia técnica, histórica y musical. A los grandes luchadores tupamaros. Resulta que la película es filmada en Valparaíso, en Chile. Es el puerto de Valparaíso. Y resulta que todo el escenario es exactamente igual que Montevideo, donde estaban los tupamaros. ¿Y sabes quién le patrocina la película a Costa Gravas? Pues la patrocina el gobierno chileno de Salvador Allende. Le da todas las facilidades para hacer la película. Eso se llama de una gran calidad de hermanos con un gran cineasta como es Costa Gravas. Se le apoya totalmente y hace una gran película que, bueno, la recordamos todos por su gran, el guión es estupendo, ¿no? Actores. Los tupamaros, olvídate que esa es una gran lección, que un pequeño país como Uruguay haya tenido ese grupo de valientes que cambiaron toda la historia de Uruguay. Si tú ves a Pepe Mojica se pasó 8 años en un hoyo. 12 años. Por ser tupamaro. Hombre, después de ser tupamaro pasa a ser presidente de la República. Cosa que es muy aplaudida por todos nosotros. La gente de izquierda, desde luego, la gente de derecha nos odia. No nos puede ver ni en pintura. Pero nosotros, pues, somos también bastantes, ¿eh? ¿Tú qué piensas de todo este cambio así de cómo un gobierno puede apoyar el cine, como en el caso de Salvador Allende? No, y además la música de Zeta, Estado de Sitio, es la música de otro gran comunista, el gigante, porque medía más de 2 metros, Mikis Theodorakis, interpretada por los Calchaquis, en el caso de Estado de Sitio, que es una gran obra musical, como en su tiempo lo fue Sorba el Griego, para una película con Anthony Quinn, que además Anthony Quinn hizo la del León del Desierto, sobre el movimiento árabe. Nomás quiero agregar una cosa, la música de Estado de Sitio es de Mikis Theodorakis, maravilloso músico que salió de la prisión a hacer la música. Él recién estaba internado en un campo de concentración en una isla de Grecia. Cuando lo liberan, sale tuberculoso, fíjate. Y resulta que sale a trabajar directamente con Costa Gravas, su paisano, son griegos los dos. Claro. Entonces, esa maravillosa música de Calchaquis es impresionante. Theodorakis. Mikis Theodorakis. Nos tocó ver a Theodorakis a 4 metros en el gran festival de la Humanité en París. ¡Ah, qué bárbaro! Llevaba sus coros, llevaba sus sopranos. Bueno, esta visión que tenemos de Theodorakis es de haberlo visto de frente, pero también esta conexión de la cárcel a componer la película de Estado de Sitio. Entonces, bueno, estas conexiones del cine se mezcla mucho
nuestros autores mexicanos con la producción europea y desde luego latinoamericana, ¿no? Tenemos muchos autores latinoamericanos muy importantes que platicar más adelante, ¿no? Seguro. Y mencionaste como guionista al gran Pepe Revueltas, con, por ejemplo, Roberto Gabaldón. Y con Roberto Gabaldón, El Rebozo de Soledad, por poner solo una película magnífica, donde sale también Rosaura Revueltas. Claro. Bueno, la película es La Rebozo de Soledad, donde El médico rural. con un pequeño papel que hace, se gana el Ariel. Todo esto es antes del 54, que se filma con Roberto Gabaldón esta gran historia del Rebozo de Soledad, que era un gran proyecto de Pepe, y lo logran hacer, porque bueno, estaba Gabaldón, un cineasta con mucha raigambre nacionalista, ¿no? Y hace esta gran película del Rebozo de Soledad, que habría que verla otra vez, hay que ponerla en las pantallas otra vez. No, y seguramente habrá que poner, por ejemplo, Las Tres Perfectas Casadas, otro guión de Pepe Revueltas con otra película de Roberto Gabaldón, con el buen Arturo de Córdoba. Bueno, pero tendríamos que poner también a don Alejandro Galindo en Una familia de tantas. ¿Tú sabes lo que pasa con Una familia de tantas? Es la gran película del maestro Galindo. Pero ¿cómo se hacía el cine entonces? Yo fui muy amigo de don Alejandro, maestro y camarada, ¿no? Pero resulta que cuando hacen la película de Una familia de tantas, ¿sabes por qué es muy buena la película? Se pasaron 3 meses ensayando la película, los actores, antes de filmar. Cuando hacen filman ya los actores trabajan como si fuera una obra de teatro. Entonces, bueno, tú ves a los actores realmente haciendo su gran papel de La familia de tantas, que es una familia, es una película emblemática, que además hacen en una privada que está en Insurgentes de Álvaro Obregón, todavía está la privada ahí. Entonces, esa familia de tantas representa a la sociedad mexicana de la clase media. Y bueno, no podemos quejarnos de que no tenemos buenos cineastas en México. Está don Alejandro Galindo, está Luis Buñuel, Ismael Rodríguez. pero bueno, está, bueno. Aunque no te guste. Que recordar a nuestro querido compañero, bueno, le digo compañero y camarada, Gabriel Retes. Gabriel Retes. Pero tú sabes que Gabriel Retes fue totalmente un rebelde. Desde niño. ¿Por qué hace cine él? Porque es inteligente. Resulta que hacer cine en México, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Yo cada vez que he hecho una película quedo quebrado. O sea, me tarda 2 años en reponer mi economía. Pero, Por eso Mercedes te aguanta. bueno, pero en fin, esto ya es endémico en mi personalidad, ¿no? Perder toda la lana que gano, o sea, yo gano dinero haciendo cine, pero todo lo que gano haciendo una película lo invierto en otra película y allí es mi quiebra total. Hago la película y quiebro mi economía, porque no me da, no recupero nunca dinero, ¿no? Pero pasó diferente con Gabriel Retes. Gabriel Retes es entrañable. En primer lugar porque es una gente de una familia profundamente cultural. Su padre un gran director de teatro, pero además su tía es Tere Mariate, La esposa de Pepe. esposa de Pepe Revueltas, hombre, y tenían este juego con la familia Revueltas que era muy consciente en ellos, ¿no? Yo fui muy amigo de los Revueltas aquí en Cuernavaca.
y en México también, ¿no? Entonces, bueno, con Mariate tuvo una gran amistad, igual con el Pepe. Pero resulta que la técnica de Gabriel Retes fue muy inteligente. Él hizo una cooperativa de cine Mixcoac, que incluyó a toda su familia. Pues era un proyecto familiar. Desde su abuelita hasta los nietos, hasta los sobrinos, todos intervienen en sus películas. Entonces, su mujer, desde luego, siempre primera actriz. Entonces, esto le permitía hacer una película sin el gasto de actores. Y bueno, conseguía conseguía apoyo con los compañeros de cine. Yo mismo colaboré con él, con algún guión que hice yo, que se lo pasé, ¿no? Hice una película con un título mío. Pero resulta que la historia de Gabriel. Gabriel comienza con una película en Super 8 que se llamó, esa película se llamó Los años duros. Los años duros refleja una situación de la guerrilla en México. O sea, una película hecha sobre el 68. Entonces, una película muy humilde en 8 milímetros que pasa en los sindicatos, con el sindicato de electricistas, en fin. En el auditorio Che Guevara de Filosofía. Sí, esto lo hace en los 70s, en los años 70, 72. Hace esa película en el formato mínimo, que es el cine de Super 8, en donde había participado ya en los festivales de cine que hacíamos nosotros, del cine independiente en Super 8. Y ahí se destacó mucho, llegó a ganar un diploma que firmaba Luis Buñuel, ¿te imaginas? De lo cual está muy orgulloso los muchachos. Bueno, lo ganó Sergio García, lo ganó también Alfredo Gurrola y otros compañeros, ese gran diploma que nos firmó el maestro Buñuel. ¿Y qué pasó? Cuando hicimos el concurso de cine, resulta que fuimos a ver a don Luis Buñuel a su casa. Oiga, maestro, estamos haciendo este cine, que esto, que otro. Encantado, muchachos, yo los apoyo. Entonces, los diplomas de Luis Buñuel causó mucha irritación en el cine oficial. ¿Cómo Buñuel les daba a los jóvenes un diploma? ¿Y a qué jóvenes? Sí. Entonces Luis Buñuel apoyó este cine que hacíamos nosotros en 8 milímetros. Bueno, todo esto nace un poco por la película que yo hice en 8 milímetros clandestinamente en Le Congrès para los presos políticos. De ahí nace todo el proyecto de hacer cine en 8 milímetros político. Bueno, entonces, esta película de Gabriel Retes nos retrata su carácter rebelde, ¿no? Después hace otra película muy importante, en 78, que fue Chin Chin el T por 8, lo hace en 1976. Y hace esta película, reflejando esa vida en Tepito, ¿no? Y la tragedia que vive un T por 8. Pero se centra sobre un caso real de una historia tepiteña, ¿no? Que que la película es una especie de clásico ya, ¿no? Pero después hace otra película en donde se opone a la historia oficial de la religión en México, hace Nuevo Mundo. Y esta película le hace la guerra por todos lados. ¿Por qué? Porque él plantea en su película que la Virgen de Guadalupe es un invento de Fray Juan de Zumárraga. Entonces, Nuevo Mundo causa una irritación tremenda en la sociedad derechista del cine, y en fin, la Iglesia la combate la película completamente y lo acusa de ateo. Qué bueno que sea ateo. Entonces él se burla de toda esta historia
que inventa la iglesia para imponer el culto a la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues es un invento de los de Fray Juan de Zumárraga para someter a la población mexicana y aprovechar a la Tonantzin para crear el mito de la Virgen Morena. Bueno, eso está documentado, no solamente por redes, está documentado la historia de la verdadera historia de la Virgen de Guadalupe. Es una pintura hecha de encargo, para un pintor novohispano. Pero fíjate nada más el pensamiento de hacer esa película por parte de Gabriel. Bueno, después tienes tú otras películas muy importantes como Bandera Rota. Bandera Rota es una historia muy impresionante porque se trata de un grupo de jóvenes que filmando una película que quieren hacer independiente descubren que hay un crimen, filman un crimen que sucede y lo pueden fotografiar desde lejos, y entonces con este argumento le mandan el film a los criminales que son gente de mucho dinero y los quieren extorsionar. Entonces se convierte en un drama de descubrir un crimen de la derecha sobre los trabajadores. Es otro tema totalmente que le cuesta mucho trabajo hacerlo, porque está denunciando también los crímenes políticos de México. Y bueno, esto pues molesta mucho. Por eso Gabriel decimos que es un cineasta rebelde, aunque logró meter sus películas al sistema de exhibición, pero lo hizo muy inteligentemente. Entonces le aplaudimos eso, desde luego, como un cineasta que encontró la manera de que sus películas circularan en los cines, cosa que nosotros no hemos podido hacer. Él nos ganó en ese sentido, ¿no? Porque hace películas totalmente duras contra el sistema. Y por ejemplo, en El Bulto, que es una película sobre los halcones en México, pues es una película que denuncia la matanza del 10 de junio, ¿no? Y bueno, también lo de Tlatelolco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué entendemos por un cineasta comprometido con su pueblo? Bueno, pues podemos decir que Gabriel Retes es uno de los nuestros, vaya. O sea, el cine en México tiene muchas variantes, ¿no? Hay algunos cineastas que han hecho películas patrocinados totalmente por el Estado mexicano. Bueno, y son muy apapachados por el sistema, que pues los apoyan mucho, ¿no? Pero ha habido cineastas que realmente hacen un cine universal, un cine cercano a la sociedad mexicana. ¿Qué opinas tú de eso? Pues mira, Oscar, creo que hemos hecho un buen recorrido de cine en México y naturalmente Gabriel Retes ocupa un papel fundamental porque es de los más jóvenes. Tú eres de la vieja guardia y no de la guardia vieja, y esa vieja guardia ha cumplido su papel en la historia del cine y del documental en México y en América Latina. No quiero obviar otra cuestión que me parece fundamental y que personalmente debiéramos comentar. En una entrevista que le hace la periodista siria Ikram Antaki, ya fallecida, a Yasir Arafat, ya fallecido, en Managua, le preguntó: ¿sueñas? ¿Un dirigente como tú sueña? Ya, como sabemos, Arafat ya llevaba buenos años viviendo a salto de mata. Mutando de un lado a otro la pregunta, Óscar Menéndez, tienes 85, 86 años. ¿Sueñas? ¿Qué sigue para Óscar Menéndez?
en esa historia, además de resistir, porque hemos resistido ya 85 años, sin perecer en el intento, y naturalmente vas por más. ¿Qué sigue para Óscar Menéndez? De los 85 en adelante. Bueno, mira, lo que pasa es que sigo trabajando. Estamos haciendo ahorita, ya está casi terminada, una película que se llama Historia de un cineasta, Óscar Menéndez. Lo está haciendo un compañero mío, Jesús Brito, que es un compañero de aquí, de Cuernavaca. Es un cineasta cuernavaquero totalmente. Bueno, es un cineasta que ha trabajado 25 años en la Filmoteca de la UNAM. Entonces, cuando él me pide que hagamos mi biografía, pues él conoce muy bien mis cosas porque me conoce hace 30 años. Entonces, es una especie, pues yo narro algunos aspectos de mi trabajo, no todos, porque es una película que va a durar una hora 30, una hora 40, pero entonces el compañero Jesús Brito, que es conocido allá en el medio cinematográfico por su trabajo en la Filmoteca de la UNAM, resulta que consigue escenas verdaderamente sensacionales para la película. Porque, por ejemplo, yo estuve en Moscú en 1957, cuando eran ustedes jóvenes, en el Festival de la Juventud en Moscú. Yo iba naciendo. Bueno, el Festival de Moscú fue un evento grandioso, porque por primera vez la Unión Soviética abría la puerta a todos los jóvenes del mundo a participar en este encuentro juvenil de los jóvenes de todo el mundo. Entonces los 5 continentes estaban presentes, éramos pues cerca de 60 países que hemos participado en el festival, ¿no? Los africanos, estuvieron los europeos, estuvieron toda Latinoamérica, que por cierto, Gabriel García Márquez fue también al festival. Sí. Él vivía en París y cuando viene el festival, se presenta en Moscú. Esto lo practica el mismo García Márquez. Bueno, yo vi a la delegación colombiana y bueno, me pareció ver ahí a Gabriel, pero bueno, esto es una visión de pues, que estaba medio mundo allá. Pero resulta que, volviendo un poco a la película que estamos haciendo, hubo un gran fotógrafo español que vivía aquí en México, de los hermanos Mayo, que tienen su agencia de noticias. Ellos, los hermanos Mayo, cubrieron toda una época en México de la fotografía de prensa. Entonces Cándido Mayo pues fue al festival porque ellos eran catalanes que tenían su agencia de prensa durante la Guerra Civil Española y cuando vienen el exilio pues llegan a México y siguen con su agencia de los hermanos Mayo. Entonces, muy buenos fotógrafos y comprometidos. Bueno, el general Cárdenas tuvo mucho apoyo a este grupo, ¿no?, de fotógrafos. Entonces, este compañero de los Mayo va a Moscú a fotografiar el festival. Y resulta que cuando estamos haciendo la película nosotros, pues yo me acuerdo mucho de él, que se hizo muy amigo mío, me seguía por todas partes en Moscú y había sacado muchas fotos. Entonces Jesús Brito se dedicó un mes completo a conseguir las fotos que había hecho Mayo, ¿no? Y fue al Archivo General de la Nación y consiguió cerca de 60 fotos sacados por Cándido Mayo del Festival de Moscú. Entonces ahí estoy con Rocío Sagún y Mayita nada más, vestido de mariachi, en el festival cantando, en fin, y bueno, consiguió también
y escenas del festival filmadas por los soviéticos para incluirlos en la película. Entonces ha sido muy entretenido recuperación de la memoria, porque pues he vivido bastantes eventos. Entonces está también pues los compañeros que me han acompañado en estos eventos, como Rodolfo Alcaraz, que fue mi guionista en Francia para hacer la película de Historia de un Documento, que es la película más importante que se hizo sobre el 68, que no se ha querido reconocer en México todavía. Se va a reconocer esta película que hicimos pues gracias al apoyo que recibimos de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lo pude abordar yo en París gracias a la carta que me dio Raúl Agasgarín y otro compañero para abordar, que me apoyaran en Francia para hacer esta película que estaba en muy malas condiciones técnicas y que terminar de alguna manera en Francia. Bueno, la terminamos después de un año de trabajo, terminamos la película y Rodolfo Alcaraz pues hizo la narración, hizo el guión y el texto y la narra en francés. Todo esto lo platica Rodolfo de una manera verdaderamente estupenda, ¿no?, en la película, y sale Rodolfo Alcaraz en una gran entrevista que le hace Jesús Nieto a Rodolfo, igual que le hace una entrevista a nuestro compañero Alberto Híjar, filósofo. Hombre, nada más que testimonios. Bueno, a mí yo lamento mucho, por ejemplo, el fallecimiento de Rodolfo, más joven que yo, pues murió hace 2 años, ¿no? Pero bueno, un personajazo así, un políglota. Rodolfo hablaba 8 idiomas, imagínate nada más. Fue el mejor alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, premiado con todos los honores como el mejor alumno de su generación. Una potencia totalmente. Y políglota, pues hablaba español, desde luego, ¿no?, francés, inglés, portugués, alemán, griego, japonés. Y una voz de fondo que dijo, y director de teatro. Único. Bueno, aquí dirigía el teatro de la Universidad de la Ciudad de México. Y bueno, murió en la raya enseñándole a sus alumnos lo que es el teatro. Entonces, bueno, esta película la vamos a ver. Entonces vamos a verla. Te voy a invitar al estreno privado que vamos a hacer para ver cómo la ven ustedes. Y creo que pues vamos a tener este evento lo estamos preparando, pero fíjate nada más, esta película la estamos haciendo desde 2016, o sea, tenemos 4 años haciéndola y ya casi terminamos, sin lana, sin presupuesto. O sea, nos está costando mucho trabajo terminarla porque tenemos que meterle recursos económicos que muchas cosas nos han dado los amigos, ¿no? Pero hay cosas que hay que pagarlas, como es la corrección de color, la corrección de sonido, que siempre tienes que gastar en eso. Las películas no son tan sencillas de hacerlas, tienen muchos recursos que meterles económicamente. Pero yo creo que estas pláticas sobre el cine no deben ser sobre mi cine, debe ser sobre los compañeros que están haciendo cine en todo el continente, que bien se merecen pues un recuerdo nos tienen la lista los compañeros latinoamericanos, no creas que se olviden de nosotros. Tenemos una fundación de cine que estamos en contacto con mucha gente. Pues Óscar, mira que ha sido un placer para mí volver a tenerte con nosotros.
Ha sido un placer seguramente para quienes nos siguieron. Dani Urpín.